saludo fraterno en el nombre de Jesús. De nueva cuenta con ustedes para poder reflexionar en la palabra del Señor. Si me han seguido en las semanas anteriores, hemos estado estudiando el libro de Josué y aparte de su contexto histórico, hemos abordado capítulo por capítulo los eventos que han sucedido ya dentro de la misma tierra prometida. Hoy nos corresponde el capítulo 8 y vamos a poner a este capítulo como tema la victoria sobre Jai. Son 35 versículos los que componen este capítulo 8, pero hablaremos específicamente de los versículos más sobresalientes en el capítulo. Así que a manera de introducción, voy a decir que el éxito de Israel sobre Jai no dependía ni de los primeros 3,000 hombres que envió Josué a la primera batalla, ni de los 30,000 cuando fueron en la siguiente vez, sino de la estricta dependencia de Dios en seguir sus instrucciones, en seguir al pie de la letra lo que Dios le había mandado a Josué. Y si nosotros queremos ser victoriosos en nuestra vida espiritual, deberíamos tomar esto en cuenta para entender que Dios tiene propósitos en todo lo que nos permite y que el plan de Dios y el propósito de Dios es que seamos victoriosos en toda batalla que enfrentemos. Pero tendremos que aprender a ser obedientes a la voluntad de Dios y a menos que así suceda, también tendremos que experimentar muchas derrotas a lo largo de nuestra vida espiritual. Vale la pena entonces que desde el principio de esta reflexión dejemos claro que Dios bendice a los que le obedecen y los bendice con creces. Y también Dios maldice a los que lo desobedecen de la misma manera. Esto lo podemos sustentar en Deuteronomio capítulo completo, número 28. En ocasiones, sin que esto sea una constante, Dios nos ofrece segundas oportunidades, como la que le dio a el pueblo de Israel sobre Jai. En la primera ocasión, ellos sufrieron una derrota por haber ido sin estar sujetos a un plan o a una estrategia que Dios hubiera compartido de antemano con Josué y obtuvieron la victoria hasta en la segunda ocasión. Tenemos que entender que Dios tiene propósitos en todo lo que permite en nuestra vida y no dudamos que la enseñanza que Dios quiso darle a Josué y a su pueblo estaban basados en la primera derrota, para que pudieran saborear entonces de una gran manera la victoria que obtendrían después. El capítulo 7 narra la derrota y el capítulo 8 narra la victoria. Las lecciones de vida que nos deja el capítulo 8 se pueden dividir en 4 principios establecidos para tomar en cuenta en nuestra vida espiritual, si nuestra meta es vivir la vida cristiana victoriosa. Estos 4 principios pueden servirnos de motivación para comprometernos con Dios en llevarlos a la práctica, reconociendo que de Dios vendrá una bendición sobreabundante si así lo hacemos. Comencemos. Número 1. La victoria es segura únicamente en Dios. Josué 8, versículos 1 y 2 dicen: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai,
a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Dios fortalece la vida de Josué y por medio de él la de todo el pueblo, dándole la victoria sobre Jai. El principio que podemos manejar en este punto es el principio de fe, certeza, seguridad. Y para eso podemos mencionar Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay un canto cristiano que dice: la victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. El pueblo de Israel solo tenía que confiar en el plan o la estrategia de Dios, y a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. La palabra del Señor nos anima en Zacarías 4:6, diciéndonos que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. ¿Cómo podemos ganar todas nuestras batallas? Teniendo fe o teniendo confianza en el Señor, teniendo la fe, la seguridad o la certeza de que si Dios es por nosotros, no hay quien pueda contra nosotros. El pueblo de Israel estaba muy confiado de tener a un comandante de guerra como Josué, pero Josué estaba más confiado todavía por tener un general como su Dios, como nuestro Dios. No era el esfuerzo humano, aunque tenían que ir y pelear. No era esfuerzo humano, aunque tenían que llevar a cabo una estrategia. Pero la fuerza de Dios peleó por ellos. Según el Salmo 44:3, dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Punto número 2. La victoria es segura si atendemos sus instrucciones. Josué 8:3 y 4 dicen: entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. El principio aquí es atender, que significa poner atención. Atender o poner atención requería seguir al pie de la letra todas las indicaciones que Josué les dio acerca de la emboscada, sin dejar de lado ni el más mínimo detalle, tanto y como lo hicieron cuando estuvieron frente a Jericó. Dios siempre tuvo un plan perfecto para conquistar Jai desde el principio. El problema estuvo en que ni los espías, ni el pueblo, ni Josué esperaron en Dios. A nosotros también nos corresponde atender a la voz de Dios, poner atención de lo que Él nos habla, de lo que Él nos dice, de lo que Él quiere de cada uno de nosotros, sin intentar apresurarnos o adelantarnos a lo que Él quiere que hagamos. La nueva estrategia de Dios era emboscada. Entonces había que atender
las instrucciones para llevar a cabo la emboscada. Es importante recordar que en el primer ataque a Jai, ellos tendieron una emboscada al pueblo de Israel, donde murieron 36 hombres, y Dios usó la misma estrategia para acabar con ellos. En mi entender, pudieron haber muerto más de 36 hombres por haberse lanzado a la batalla sin la dirección de Dios y sin su respaldo. Pero Dios, en su misericordia, no lo permitió así, sin duda porque los planes de Dios son perfectos, sus propósitos también lo son, y Él únicamente estaba tratando de enseñar una lección de obediencia al pueblo de Israel y que aprendieran a seguir sus instrucciones y sujetarse a ellas. En esta segunda oportunidad, Josué, como comandante, recibió instrucciones que después trasladó al pueblo y que el pueblo llevó a cabo. No os alejaréis mucho de la ciudad. Si queremos la victoria, debemos permanecer lo más cerca que podamos de Dios y de su palabra. Tenemos que aprender que nuestra cercanía a Dios es en nuestro beneficio, tal y como lo reza el capítulo 91 del libro de los Salmos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, si nosotros nos apartamos de Dios, verdaderamente Dios no tiene mayor chance de bendecirnos, de cubrirnos, ni de protegernos. Pero si nosotros permanecemos en Él, usando la figura que Jesús mismo usó, así como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, así nosotros también podemos estar seguros bajo la sombra omnipotente del Señor. Y estaréis todos dispuestos. La clave estaría entonces en estar dispuestos a seguir 100% la voluntad de Dios hablada a Josué. Así como ante Jericó, ante Jai, ellos también tenían que estar dispuestos a seguir las instrucciones. De los versículos 5 al 29, vale la pena mencionar que se describe la emboscada y cómo ésta se llevó a cabo por Josué y todo el ejército bajo su mando. La palabra clave entonces es que nosotros también podamos aprender a atender la voz de Dios para ser bendecidos. Número 3. La victoria es segura cuando es Dios quien la da. Josué 8, 14 al 29. Y no vamos a leer completamente este pasaje, pero yo le invito a leerlo en casa. Usted puede leer el capítulo completo. El principio que vamos a manejar aquí es el arrepentimiento. Y Josué quemó a Jai y le convirtió en un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Versículo 28. Hay otro canto cristiano titulado Victoria en Cristo. Su coro dice: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. No es comparable la victoria de Israel ante Jericó, no es comparable la victoria de Israel ante Jai, ni es comparable la victoria de Israel ante toda la tierra prometida
como la victoria que nosotros los cristianos tenemos por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El pueblo de Jai tragó el anzuelo y salió a perseguir al pueblo de Israel, sin sospechar que era una trampa. Todos los hombres salieron a combatir, dejando la ciudad desprotegida. Su ambición de victoria lo llevó a la derrota. El rey de Jai pensó que Josué estaba cometiendo el mismo error de la primera vez, pero Dios estaba cambiando la derrota por victoria para su pueblo. La derrota de su pasado se convirtió en la victoria de su presente, tal y como debiera suceder con cada uno de nosotros. En lugar de lamentarnos por las derrotas de nuestro pasado, deberíamos aprender a vivir en victoria el presente y también nuestro futuro, sin olvidar que la victoria se obtiene en Dios y no en nuestros propios esfuerzos. Cuando decimos que el principio es arrepentimiento, significa que Dios permitió que el pueblo de Israel se arrepintiera de ir por su propia cuenta a Jai. Anteriormente a eso, en el capítulo 7, había requerido del arrepentimiento por el pecado de Acán. Y ya sabemos lo que sucedió con él, con su familia y con todo lo que poseía. No importa lo difícil que parezca cada batalla en nuestras vidas, lo importante es que las enfrentemos. Y si antes de enfrentar una batalla tenemos que venir delante del Señor arrepentidos por algo malo que hayamos hecho delante de Él, aprendemos en este punto que es la clave, el arrepentimiento, para contar con el apoyo de Dios en adelante. No hay que bajar la guardia cuando peleamos en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro capitán. La ciudad de Jai fue destruida a tal grado que hasta el día de hoy dice que los arqueólogos no saben su ubicación exacta. Todos fueron muertos a espada, con excepción del rey, quien fue entregado a Josué y fue colgado desde la mañana hasta la tarde. Josué 8, 27 y 28. Número 4. La victoria es segura cuando Dios renova su pacto con nosotros. Josué 8:30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El principio aquí es renovación. A veces vivimos nuestra vida cristiana metidos en una tremenda rutina. Nos hemos acostumbrado a vivir de una sola manera la vida cristiana y no permitimos que Dios renueve en nosotros nada, y tampoco le permitimos renovar sus pactos con nosotros. Sin embargo, Él quiere hacerlo todo el tiempo. Josué obedeció al mandato de construir el altar. Había recibido mandato de Moisés aún antes de entrar a la tierra prometida. Esto está dicho en Éxodo 20, 25 y en Deuteronomio 11, 29. Cada piedra
tenía que ser cubierta con cal para poder escribir sobre ellas. Un recordatorio, un resumen de lo que era la ley de Moisés, a fin de que los israelitas no olvidaran lo que Dios había demandado de ellos desde el principio. Para nosotros sería más fácil todavía, porque recuerden que Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Jesús dice en Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y resume este mandamiento de Jesús los primeros 4 mandamientos de la ley de Moisés, o los 10 mandamientos como los conocemos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento resume los últimos 6 mandamientos del decálogo de Moisés. Pero me encanta cómo termina con el versículo 40, puesto que Jesús continúa hablando y dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, que el Antiguo Testamento se resume en estos 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si esto hacemos, bien hacemos. Dios renova su pacto no solo con Israel, sino también con nosotros. En Jesús Dios estableció un nuevo pacto que cada vez que nosotros pecamos, echamos a perder. Pero Dios está en la disposición de darnos una nueva oportunidad como la que le dio al pueblo de Israel contra Jai, para que nosotros, en vez de vivir en derrota, podamos vivir en victoria. Recordemos que la semana anterior dijimos que confesar nuestros pecados es una forma de venir delante del Señor intentando arreglar nuestra relación con Él. El arrepentimiento es básico, pero también la confesión. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un detalle histórico que también no debemos dejar pasar es que 600 años antes de que Israel levantara estos altares, Abraham había levantado su propio altar delante del Señor y había ofrecido ofrenda ahí, el cual también había permanecido como señal por mucho tiempo. Habían 2 grupos: sacerdotes que miraban hacia el monte Gerizim y sacerdotes que miraban hacia el monte Ebal, en señal de que la obediencia trae bendición y que la desobediencia trae maldición, como está dicho en Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones y las maldiciones forman parte del pacto. Nosotros no somos quienes pactamos con Dios. Normalmente es Dios quien pacta con nosotros. Moisés había dado el mandato de levantar el altar en el monte Ebal, y Josué ejecuta este mandato. Ahora a nosotros también nos corresponde levantar nuestro propio altar delante del Señor en señal de que aceptamos su nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios ratificó en Jesucristo en favor de nosotros. En conclusión,
el Señor usó la derrota de Jai como una ventaja. Enseñó a su pueblo por lo menos 4 principios: tener fe, atender sus instrucciones, arrepentirse de sus pecados y procurar la renovación de un nuevo pacto. Si nosotros anhelamos vivir en victoria la vida cristiana, o como dice, de triunfo en triunfo, tendremos que aprender a hacer lo mismo que Dios le demanda a su pueblo Israel. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima semana.